¿Cómo están? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, de la carrera de Medicina Veterinaria. Estamos cursando el ciclo de nivelación paralelo A. Esta es la cátedra de Introducción a la Comunicación. A nosotros nos ha tocado hablar sobre el texto científico. ¿Qué es un texto científico? Un texto científico es una creación escrita que aborda teorías científicas, conceptos o cualquier otro tema utilizando jerga técnica especializada. Los textos científicos representan la evolución del proceso de investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones de manera ordenada y organizada. El lenguaje científico es un lenguaje de tipo formalizado frente a otros de carácter natural y al igual que los lenguajes técnicos se caracteriza por su especificidad. Los objetivos del texto científico. El objetivo de un texto científico es impartir el conocimiento objetivo de la comunidad científica, así como tal el público en general interesado en un tema determinado, de manera adecuada, clara y breve. También caracteriza el texto de especialidad desde el punto de vista lingüístico y pragmático. Determina el nivel de especialización de un texto. También proporciona la técnica, los métodos y los recursos para desarrollar la competencia. Y por último, domina los recursos lingüísticos orales, escritos, textuales, sintácticos, léxicos y morfológicos. La importancia, los textos científicos son importantes para avalar y difundir la investigación que se lleva a cabo por especialistas. Ayuda al lector a reflexionar sobre los temas que se están dando a partir del texto científico. No es muy valorado ya que al utilizar palabras que no están en nuestro léxico, muchas personas evitan y se pierden de estos conocimientos. A continuación tenemos algunas características del texto científico. Tenemos la que incluye términos complejos, busca la exactitud, tiene una objetividad, su explicación es analítica, aborda temas específicos y son universales. Vamos a darle a conocer cada uno de ellos. El incluye términos complejos, es el uso de vocabulario en particular, tiende a hacer que sea más difícil de entender para los lectores que no están expertos, o sea, no son expertos o no están especializados en ese campo. El otro punto es buscar la exactitud. Deben evitar situaciones que causen confusión la redacción. Por ello, la literatura científica se destaca por utilizar vocabulario de manera directa, precisa y detonante, o sea, denotativa. El otro punto es, tiene objetividad. El actor se abstiene de expresar su punto de vista y actuar como actor dentro de la investigación en el escrito científico. También su explicación es analítica. La utilización de citas, informes, normas, revisiones de otros escritos han llevado al desarrollo de este rasgo. El otro punto es abordan temas en específicos. Siempre muestran un estudio restringido a temas particulares como personas, grupos sociales, lugares, especies animales específicas, eventos astronómicos y fenómenos biológicos, entre otros. La última característica son universales. Todas las profesiones deben aprender la forma, la estructura y la naturaleza intertextual del lenguaje científico debido a la competitividad del mundo digitalizado. A continuación, el siguiente compañero. La estructura de los textos científicos suelen variar dependiendo del tipo de texto que sean, no obstante, la mayoría suelen estructurarse de la siguiente manera. El título refleja el asunto sobre el que se va a exponer en el texto científico. Los autores, aquí se mencionan a las personas o individuos que estuvieron involucradas o formaron parte del proceso investigativo. El resumen es un texto introductorio, el cual detalla brevemente una explicación del tema central y de sus puntos principales. Además, introduce al lector a tener una idea más clara y precisa sobre la información que se va a ir desarrollando. La introducción, esta es una sección más determinada en la que se expone una visión general del tema y de la cual partirá para la exposición de la presente investigación. Y este además exterioriza la investigación, el problema a plantear,
la hipótesis y las justificaciones. El contenido, el desarrollo del texto habitualmente se suele manejar con las divisiones por capítulos o de secciones. Este apartado además consta sobre el progreso de los procedimientos aplicados en la investigación e introduce la utilización de gráficos, tablas y de los resultados y conclusiones. Los agradecimientos. Este no suele ser un requisito en esta clase de textos, pero si el autor desea realizarlo, generalmente se menciona a las personas, instituciones o corporaciones que estuvieron involucradas en el proceso investigativo. Los anexos. En esta parte se debe integrar todo el material de apoyo que ha sido recogido y utilizado a lo largo de todo el proceso. Nosotros podemos hallar recursos como gráficos, imágenes, tablas, entre otros. La bibliografía aquí incluye todo el material de archivo en el que se consultó para la realización de cada uno de los procesos de investigación. Constantemente se tratan de libros, artículos científicos, archivos de indagaciones y previos a estos dichos deben citarse al final. Los tipos de textos científicos. Existen 6 tipos de textos científicos. El primer tipo es el artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Es un informe escrito y publicado que intenta explicar o describir los resultados de una investigación. Esto lo hace el autor no para sí mismo, sino para otros profesionales. El segundo tipo es el informe o reporte de una investigación. Generalmente este trata de expresar la información científica a terceros. Las notas investigativas son cortas y constan de un resumen y no tienen secciones subtituladas. Las ponencias, generalmente este tipo de texto científico en las ponencias se expresa de manera oral y se trata de corroborar avances e intercambiar nuevas experiencias. La tesis. En la tesis buscamos exponer los resultados obtenidos a través de una investigación previa para obtener un título de profesional. Los descubrimientos científicos por parte del aspirante profesional deben ser o aceptados o negados. Y los ensayos investigativos se informan con una visión más personal sobre un tema o un problema. Bien, y como ejemplos podemos nombrar muchísimos, ¿verdad? Pero tomamos simplemente dos y vamos a ir explicando las diferentes características y partes que vimos que expusieron los compañeros. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos la imagen a la derecha, ahí podemos observar el título, más abajo los autores, el resumen, y luego ya empieza con la introducción, el contenido y la bibliografía. Bien, este ejemplo en específico es de la recopilación del trabajo de Hans Hoppeler, que es uno de los pioneros en la investigación de las mitocondrias. Y bueno, como se había mencionado antes, en los textos científicos se tiende a explicar primero el desarrollo de cómo se dio la investigación, luego cómo se hicieron de cómo se hicieron las pruebas y a la final se da una conclusión en base a todos esos resultados. Entonces en amarillo tenemos al proceso del desarrollo que explican la duración del programa, el cómo hicieron que bueno, el tiempo que les hicieron correr a los animales de prueba. En azul tenemos a los resultados que sacaron con esas pruebas que hicieron. Aquí pueden ir esos resultados, pruebas, evidencias. Y en gris tenemos la conclusión, que concluyen diciendo que hay un aumento en las proteínas de las mitocondrias, con lo que se podría entender que están creciendo, que crecen con la actividad física. Y en verde tenemos un apartado donde el mismo autor contrasta con otra información. Esta información en específico comprueba la misma conclusión a la que llegaron, ¿no es cierto? A la que llegó Hans Hoppeler, pero no necesariamente tiene que ser así. Cuando se contrasta información, que es uno de los procesos igual de los artículos, de los textos científicos,
El contraste ese puede ser favorable, puede refutar totalmente el trabajo del autor. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos uno del origen de las especies de Charles Darwin. Entonces, tomé este fragmento del capítulo 9 que se refiere a la hibridación. Esa es otra de las características que acabamos de ver hace rato, el separarse por capítulos. Y aquí tomé este fragmento específicamente para mostrar eso, el que puede ser negativa también la comparación con el trabajo de otros autores. Por ejemplo, aquí Charles Darwin nos dice que en en una de las primeras ediciones que él dio del origen de las especies, le reportaron muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo de eso, que dice que la opinión comúnmente mantenida por naturalistas es que las especies que se cruzan sin ser de la misma especie tienden a ser estériles simplemente por algo divino, para que para que no puedan cruzarse libremente, para que se mantengan iguales las especies. Entonces, ese sería como el punto de partida, ¿no? Y esa sería el intento de refutación de otros autores. Y después en azul tenemos la parte en la que él responde a eso. Y nombra varios ejemplos donde sí se da esa hibridación que es totalmente fértil. Aunque claro que después muchas de esas se van volviendo, o sea, van perdiendo la fertilidad, pero aún así, si existe al menos un grado de fertilidad, nos dice Darwin, que no, entonces esa no es una limitación como se creía. Y así funciona todo el tiempo el tema de los textos científicos. Tienen que ir comprobando, se tienen que ir replicando las investigaciones o se contradicen. Bueno, esta ha sido la exposición de nuestro grupo y sus integrantes somos Martín Breu, Jairo Flores, Steven Guerrero, Julián Hurtado, Lady Puyaguari, Jackson Quispilema y Lisbeth Sánchez. Muchísimas gracias.